Hola, buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Espero que estén muy bien, que estén siguiendo las indicaciones para que no se contagien del virus SARS-CoV-2 y que todos estén bien. Bueno, en esta semana vamos a analizar dos temas muy importantes. En esta ocasión voy a tratar de ser lo más breve posible, porque me comentaban que probablemente para ustedes sea un poco complicado. Hago un video muy largo, va a ser cuando mucho, voy a tratar de ser breve, a lo mejor hasta menos, para que ustedes lo hagan y hagan los comentarios correspondientes en la plataforma de YouTube, como yo les había indicado. Y si quieren hacer algún resumen en su libreta o lo que sea, pues ya es decisión de ustedes. Finalmente es parte de los temas que estamos analizando, ¿no? Bueno, en esta ocasión hablamos acerca de los medios de comunicación, en la unidad que nos corresponde, y también les dejo un poquito sobre la cuestión de Estados Unidos y el imperialismo norteamericano. ¿Cómo lo relacionamos esto con los medios de comunicación? Bueno, simple y sencillamente que lo relacionamos de tal forma que vemos cómo Estados Unidos utiliza de los medios de comunicación como instrumentos para controlar a las masas, controlar a las clases trabajadoras, para seguir reproduciendo a lo largo del tiempo el imperialismo norteamericano en todo el planeta. Principalmente es eso, ¿no? Lo que tiene que ver con Estados Unidos. El artículo que yo les dejé nos dice que Estados Unidos a lo largo de su historia reciente ha utilizado el pretexto de la democracia, el pretexto de la libertad, para tratar de someter, para tratar de sojuzgar a una serie de naciones. Anteriormente, el pretexto que tenía Estados Unidos para someter a las naciones ricas, ricas en recursos, no tanto en su Producto Interno Bruto, pero sí en sus recursos, pues era el pretexto del bloque comunista, del bloque socialista. Estados Unidos alegaba que los países socialistas eran países autoritarios, eran países dictatoriales, digamos países verticales en cuanto a su forma de gobierno, y eso, según para Estados Unidos, pues era casi una herejía. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre se ha erigido desde sus inicios como la nación de la democracia, la nación de la libertad. Y si nos vamos más atrás, pues en realidad Estados Unidos retoma lo que son los principios de la Revolución Francesa, los principios masónicos de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Liberté, igualité y fraternité, que en el discurso se escucha muy bien, es parte de la ideología liberal, pero si lo analizamos un poquito, ya se los había dicho en otras ocasiones, el sistema capitalista nos dice: eres libre, por supuesto que eres libre, pero de ir de un lado a otro a ofrecer tu fuerza de trabajo en el mercado laboral. Prácticamente nos están diciendo: eres libre para ser explotado donde tú gustes, ¿no? Donde sea de tu agrado, ¿no? Prácticamente eso es lo que en el fondo nos está diciendo el sistema. Entonces, según Estados Unidos, esa libertad supuesta, ese libre mercado, ese laissez-faire, laissez-aller, dejar hacer, dejar pasar, la mano invisible del mercado, supuestamente esa es la felicidad, supuestamente la democracia, las libertades individuales, todo eso es la absoluta felicidad. Y lo contrario, es decir, gobiernos más verticales, gobiernos un poco más colectivistas, como lo fue en su momento la Alemania nazi, o la Italia de Mussolini, la Italia fascista de Mussolini, o la España católica de Franco, o el Chile de Pinochet,
o el régimen stalinista en la Unión Soviética, todos esos regímenes para los demócratas norteamericanos pues son una herejía, porque van en contra de esos ideales, ¿no? Entonces por eso Estados Unidos ha tratado de tomar de pretexto esa bandera para hacer guerras, para invadir, para tratar de expandir su imperialismo, su control en todo el planeta, ¿no? Con ese pretexto de destruir los regímenes autoritarios, imperiales, dictatoriales, ¿no? Y así fue en la era soviética, pero hoy en día pues ya se acabó el bloque socialista, ya no existe prácticamente, bueno, a no ser que ahora se la emprendan contra China, ¿no? Que actualmente pues ya no es un país como se entendía antes lo que era un país socialista, hoy en día ya es una economía mixta, parte controlada por el Estado proletario, pero también parte iniciativa privada. Entonces solamente que se inventen un nuevo enemigo, ¿no? Estados Unidos, y ahora diga que van a combatir el comunismo chino, y más ahora con esto de la pandemia, ¿no? Muchos rumores de que supuestamente el virus fue creado en el Instituto de Virología de Wuhan. Bueno, pues ya Estados Unidos seguramente lo puede usar de pretexto para iniciar una nueva guerra fría y con ello seguir exportando la democracia, ¿no? En todo el planeta, cuando en realidad pues todo esto lo que esconde pues es el ansia de poder, el ansia de control que tiene Estados Unidos, y que usa de pretexto una máscara hipócrita, ¿no? La máscara de la democracia, la libertad. Pues todo eso en discurso se escucha bien. Yo no estoy en contra ni de la libertad ni de la democracia, yo al contrario me considero un demócrata. Yo soy crítico de los regímenes autoritarios, por ejemplo el actual gobierno, que es una dictadura, pues yo lo aborrezco, ¿no? Pero aún así Estados Unidos pues juega con la doble moral, ¿no? O sea, supuestamente va y defiende a los pueblos del mundo contra los dictadores y quieren instaurar la democracia, pero en el fondo, si lo analizamos, pues todo eso es mentira. Vemos lo que pasó en la guerra en Irak, vemos lo que pasó en Afganistán. Incluso los afganos estaban mejor sin los gringos, porque los talibanes tenían un control muy duro en contra de prácticas como la pedofilia. Una vez que se van los talibanes y llegan los gringos, la pedofilia se dispara en Afganistán, que es uno de los cánceres de ese país, es algo cultural incluso, ¿no? Llegan los talibanes, lo prohíben por el régimen estricto del Islam, ¿no? Y se van los norteamericanos y de repente empieza otra vez a haber explotación sexual infantil en Afganistán. Entonces ahí tenemos un ejemplo, y los gringos le hicieron la guerra a Afganistán porque saben que es un mercado de opio, ahí es un mercado muy importante de opio, y entonces pues ahí están felices explotando ese mercado de la droga. Recordemos que todo lo que es la anglósfera, pues la anglósfera controla el mercado del narcotráfico, le guste o le disguste a quien sea, pero es la realidad, ¿no? Entonces Inglaterra, Estados Unidos, a través de Wall Street y la City, pues controlan el mercado de la droga a nivel internacional. Entonces Afganistán también por eso fue atacado, ¿no? No tanto por luchar por la libertad. Siria lo mismo, ¿no? Ya vemos los resultados de Siria devastada por una guerra supuestamente por la democracia, ¿no? Y así podemos mencionar muchos ejemplos. Más un poquito más antiguos, pues Vietnam, ¿no? Vemos lo que sucedió con Vietnam. Supuestamente fueron contra el régimen perverso comunista a instaurar la libertad y lo único que lograron fue asesinar a miles, si no es que a millones de ciudadanos vietnamitas, y de las peores maneras, ¿no? Con químicos que anteriormente estaban incluso prohibidos usar en las guerras. Incluso se dice que se usaron armas nucleares de muy baja intensidad. Eso se ha ido desclasificando a lo largo de los años. Acuérdense que hay documentos de las centrales de inteligencia que poco a poco se van desclasificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que López Obrador, se está desclasificando esa información, trabajaba para desmantelar y destruir al PRI desde dentro, ¿no? Que era un agente encubierto. Bueno, pues eso se está empezando a desclasificar hasta ahora. Obviamente al PGMAN pues no le está gustando esta información, pero así es, o sea, pasan determinados años y hay documentos que se van desclasificando.
Pues eso es lo que revelan estos documentos, que en realidad en Vietnam se utilizaron armas nucleares de muy baja intensidad, pero finalmente armas nucleares, y ustedes saben cuáles son las consecuencias del uso de armas nucleares, ¿no? Entonces Estados Unidos ha creado un discurso falsario, de doble moral, farisaico, ¿no? Hipócrita, de que van y exportan la democracia cuando en realidad lo que quieren es conquistar mercados, conquistar rutas comerciales, conquistar ductos de petróleo, conquistar agua, yacimientos de agua potable, en fin, diamantes, ¿no? Todos los recursos naturales geoestratégicos de las superpotencias, ¿no? Aquí en México el pretexto, si nos llegan a invadir, va a ser el combate al narcotráfico. Ya nos lo cantó Trump, que un día de estos va a declarar a los narcos terroristas, y ese va a ser el pretexto para que el Pentágono decida invadirnos. Y en realidad lo que se buscaría en el caso de México, pues apoderarse del petróleo, apoderarse completamente del petróleo, del agua potable, del uranio, y sobre todo, eso es algo que poco se dice, del gas esquisto. El gas esquisto que se encuentra, por ejemplo, en la cuenca de Burgos. Bueno, pues ese gas, pues Estados Unidos estaría fascinado si lo obtiene, y lo podría extraer a través del famoso fracking. Yo sé que eso lo manejan mucho algunos simpatizantes de López, pero es la verdad, o sea, independientemente que algunos chairines lo manejan, pero es la realidad. O sea, Estados Unidos quiere nuestro gas esquisto y quieren meter el fracking aquí en México. Práctica que, por cierto, en Europa está prohibida porque el fracking provoca cáncer, terremotos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad de Estados Unidos. Estados Unidos es un país farisaico, hipócrita. Ojalá fuera real su intención de llevar la paz, la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia, la hermandad, todos esos valores masónicos. Los masones tanto se regodean que los observan. Ojalá realmente fuera cierto y hubiera hermandad y bondad en las intenciones de Estados Unidos, pero los hechos nos demuestran que Estados Unidos es un imperio siniestro, y que, bueno, no es que porque yo quiera tratar de curar en salud a los demás, porque China también no canta malas rancheras. Ese rumor de que supuestamente ellos pudieron haber creado el virus, bueno, pues podría ser, porque en los años 90 un general del Partido Comunista Chino llegó a escribir que como ellos tienen una guerra asimétrica con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un gran arsenal nuclear, no les quedaba a ellos de otra más que crear armas bacteriológicas y armas químicas. Lo mismo sucedió en Irak. Irak también creó armas químicas ante la desigualdad en cuanto a fuerza con Israel, porque Israel tiene armas nucleares. Bueno, es parte de la guerra entre las superpotencias. Entonces, no es que unos sean los buenos y otros sean los malos. Aquí no hay que caer en ese maniqueísmo que puede ser un poco pueril. No, aquí no hay buenos y malos. Aquí estamos hablando de una lucha de poder. Y si nos vamos a un lenguaje dialéctico, una lucha de contrarios. Y gana el que tenga los mejores recursos. Acuérdense el tema anterior que vimos, que es el tema del poder. ¿Qué es el poder? Es la relación de fuerza que existe entre A y B, y que uno se impone sobre otro dependiendo de los recursos con los que cuenta. Entonces, finalmente eso es lo que está sucediendo hoy en día. Estados Unidos trata de imponerse con lo que tiene, China trata de hacerlo con lo que tiene. Desgraciadamente, pues el resto de la humanidad está en medio, ¿no? Sufriendo las consecuencias de esta guerra, esta nueva guerra fría. Entonces ahí tenemos a Estados Unidos, ¿no? Con su fariseísmo, su hipocresía, su fanfarronería. Pero relacionando este tema con lo de los medios de comunicación, que es el tema central, eje toral de esta semana, y que pues ya prácticamente es el tema que resta del semestre, y por ahí hay algo del medio ambiente, sería la última unidad, la 7. Pues vamos a ver qué papel juegan aquí los medios de comunicación. Y para ello les voy a hablar de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista que también la ha hecho de sociólogo, la ha hecho de filósofo, la ha hecho un poquito de historiador también, o politólogo. Es un hombre muy inteligente, un intelectual. Él es judío, él es antisionista, ya les había comentado creo el video anterior. Está en contra de la ocupación israelí en Palestina, cosa que me parece genial, maravillosa. Yo estoy con él en ese aspecto. Obviamente los judíos lo han acusado de antisemita, cosa que es absurda porque él es semita. Y es más, quienes lo acusan son los que no son semitas, los famosos judíos ashkenazi o házaros,
que no son precisamente de sangre semita, ¿verdad? Son de sangre turco, georgiana, son más bien de la zona del Cáucaso, de Turquía, de esa zona entre el Medio Oriente y el Cáucaso. Entonces pues son falsos judíos porque realmente no son de sangre semita. Entonces lo acusan a él de antisemita, que él sí es semita, él sí tiene raíces semíticas, entonces está un poco raro ahí el asunto. Pero bueno, él ha sido un activista en contra de este asunto de la ocupación israelí en Palestina, pero también ha sido un analista de muchos fenómenos del poder, perdón, del poder a nivel internacional, y él retoma el tema de los medios de comunicación como una herramienta de reproducir este poder, y ahí tenemos las 10 estrategias de manipulación mediática que él empieza a analizar. La primera dice, la estrategia de la distracción. Pues hoy en día el sistema capitalista nos distrae con todo, ¿sí o no? Que si, no sé, que si Juan Gabriel ya se murió y todo el mundo pone atención en Juan Gabriel, que si Thalía ya le refrescó la mamá al presidente, que si Derbez ya se quejó, que si... Y empiezan a hacer toda una serie de distractores. Bueno, todavía lo de Derbez y Thalía pues tiene que ver con la mala gestión del presidente, todavía eso tiene algo de interés público, ¿no? Pero no, que si la hija de Alejandra Guzmán y que si fulanito de tal y que la hija de Luis Miguel, no, hablando aquí en México y ya en los Estados Unidos, no, que si Lady Gaga, que si las Kardashian, ¿no? ¿Cómo se llaman estas tipas? Y distraen a la gente con esas tonterías, la distraen y no logran, con esto logran más bien que la gente no se concentre en los temas realmente importantes de nuestra sociedad, ¿no? Simple y sencillamente no quieren que la gente tome atención en lo que realmente importa, ¿no? Ese es el objetivo, es la primera estrategia, distraer. ¿Cómo? Con tonterías, ¿no? Y más cosas, pues están las redes sociales, los videojuegos, el fútbol, las taranovelas, toda una serie ahí de tonterías que el sistema nos pone en medio para distraernos. Ahora, si hablamos de los medios de comunicación, pues los medios de comunicación tienen muchos elementos para distraernos. El mismo Netflix, ¿no? Ahora Netflix incluso crea ideología, crea formas de pensamiento, para que la gente empiece a aceptar ciertas agendas políticas. Netflix, ustedes a lo mejor no lo saben, pero uno de los mayores accionistas de Netflix pues es George Soros, mega especulador, detrás de muchas agendas un poco siniestras en todo el planeta, y que pues obviamente trata de reproducir ciertas formas de pensamiento para que la gente crea que son ideas originales, pero en realidad están siendo condicionadas por esta plataforma. Incluso no sé si se han dado cuenta que en estos últimos días las películas de pandemias pues están de moda en Netflix, ¿no? Qué casualidad, pues nos están condicionando mentalmente para todas las medidas draconianas que se quieren imponer con esto de la pandemia. Bueno, esa es la primera. La segunda estrategia, crea problemas para ofrecer soluciones. La burguesía también es dialéctica, no crean que no. Muchos creen que es metafísica netamente, y no es cierto. Ellos también le juegan a la dialéctica, conocen bien la dialéctica, y ellos saben perfectamente que si tú generas un problema, va a haber una acción, una reacción al problema, y después se va a ofrecer una solución. Tesis, antítesis, síntesis. Saben muy bien que así funciona la realidad. Entonces ellos ofrecen un falso problema para que la gente reaccione, exija una solución y después se imponga la supuesta solución al problema, que muchas veces es peor que el problema mismo. Y Chomsky obviamente pone de ejemplo los atentados del 11 de septiembre del 2001, que muchos dicen que fueron atentados de falsa bandera. ¿Qué son los atentados de falsa bandera? Bueno, pues atentados provocados por el mismo Estado que dice ser atacado por otro Estado o por otra organización, en este caso terrorista, ¿no? Al-Qaeda. Muchos saben que Al-Qaeda fue creado, este grupo terrorista, por Zbigniew Brzezinski. Brzezinski fue consejero de muchos presidentes de Estados Unidos anteriormente, incluso antes de fallecer, porque acaba de fallecer Brzezinski, fue asesor de Obama, ¿no? Entonces, Brzezinski era antirruso, él tenía un espíritu antirruso, antisoviético,
y él creó la Al-Qaeda precisamente con la finalidad de enfrentarse a la Unión Soviética cuando fue la guerra en Afganistán en los años 80, antes de que cayera el bloque socialista y la Unión Soviética. Entonces Bershinsky financió Al-Qaeda, ¿no? Estados Unidos financió a Al-Qaeda, Estados Unidos financió a Irak, a Saddam Hussein, lo ayudaron en la guerra contra Irán en los años 80. Pero después resulta que ahora ya son enemigos, ya son adversarios y son enemigos a vencer, ¿no? Entonces, con esto del 11 de septiembre, según Chomsky, Estados Unidos crea este ataque de falsa bandera, se quiere proponer que existe un problema, el problema del terrorismo islámico, surge un nuevo problema que requiere una solución, una antítesis, primero una reacción negativa y después la síntesis, la negación de la negación que genere la síntesis. Y así fue como se inició la guerra contra el terrorismo con el pretexto del atentado del 11 de septiembre y obviamente la supuesta solución pues era llevar la democracia, ¿no? La paz, la igualdad, la libertad a los países tiranizados, Afganistán tiranizado con los talibanes e Irak tiranizado por Saddam Hussein, ¿no? Entonces ya llevaron la libertad y la democracia, cuando en realidad, insisto, ya les dije, en Afganistán lo que quisieron los gringos era apoderarse del mercado del opio, de la droga, y en el caso de Irak, pues apropiarse de los ductos de petróleo, del mercado del petróleo, ¿no? Que las empresas petroleras norteamericanas ahí pudieran invertir. Entonces, pues esa es la realidad, ¿no? Entonces generas un problema para ofrecer una supuesta solución que a veces, como dice el dicho, el caldo sale más caro que las albóndigas. La estrategia de la gradualidad. Esta es muy interesante, la tercera estrategia de manipulación mediática. Los medios van reproduciendo una serie de medidas que se tienen que tomar, que son dolorosas pero que son supuestamente necesarias, y van condicionando a la gente, los medios de comunicación, para que estas medidas graduales vayan siendo aceptadas. Ejemplo, lo que está pasando ahorita con la pandemia. No, primero es la primera fase, nos vamos a ir del 16 de marzo al, no sé, 15 de abril, no, pero ya ahora viene la segunda fase, entonces tenemos que irnos otro mes de cuarentena. Y así gradualmente nos van imponiendo un encierro, en este caso de la cuarentena, de la pandemia, y nos van poco a poco quitando libertades, ¿no? Que ya no salgas porque si sales te voy a encarcelar. No salgas porque si sales te voy a multar, ¿no? Y entonces se crea un estado de excepción, una suerte de pequeña dictadura, donde el Estado tiene el control absoluto de las calles y donde las personas comunes, los ciudadanos, les son suspendidas sus libertades individuales, sus garantías individuales, en pro de salvar vidas, ¿no? Porque pues, estamos ante una pandemia. Obviamente esto a la élite le cae, como diría el señor presidente, como anillo al dedo, porque le permite, ¿verdad?, imponer la dictadura y que obviamente ya se está empezando a ver en muchas partes del planeta, ¿no? Entonces, incluso un multimillonario, el dueño de Tesla, que no es muy grande, es un relativamente joven, le dicen el Tony Stark de la vida real, ya denunció, dice, pues eso de obligar a los ciudadanos a quedarse en casa por la pandemia y el multarlos o llevarlos a la cárcel si se les ocurre salir a la calle, eso no es democracia, eso es dictadura, es fascismo. Lo denuncia este multimillonario, ¿no? Entonces, ¿en algo tiene razón este señor? Pues prácticamente se nos está imponiendo una suerte de dictadura a nivel mundial, ¿no? De fascismo de Estado, de ese fascismo vertical, donde si tú desobedeces, pues te va mal, ¿no? Entonces, desgraciadamente así es, pero gradualmente los medios te van lavando el cerebro, no, mira que primero así, luego se va a imponer esto, para que lo aceptes y tú te doblegues, porque si las medidas se impusieran de golpe, dice Chomsky, pues la gente no lo iba a aceptar tan fácil, ¿no? Entonces el sistema a través de los medios de comunicación gradualmente van imponiendo ciertas medidas. La cuarta, la estrategia de diferir, ¿no? Espérenme, ya me trabé tantito. De diferir. Dice, una decisión que es impopular hay que presentarla como dolosa
y necesaria. Nos hacen creer que estas medidas que son dolorosas y necesarias, forzosamente al final nos va a llevar un beneficio, ¿no? Que es lo que les digo, tiene que ver con el otro punto, el de la gradualidad. Poco a poco te voy diciendo que quitarte tus libertades es lo mejor para todos y tú lo vas a aceptar, ¿no? Me voy a ir más rápido. Luego la otra es la estrategia de dirigirse al público como criaturas de poca edad. Bueno, eso es maravilloso, maravilloso, porque ahorita con lo de Susana Distancia y con la actitud también de López-Gatell, explicando lo de la pandemia, bueno, pues queda de maravilla este punto que nos menciona Chomsky, tratar al público como criaturas de corta edad. ¿Qué dice López-Gatell? Miren, les voy a explicar cómo se contagia el COVID-19. ¡Achú! Todos los periodistas se quedaron, y bueno, ¿y usted qué le pasa? ¿Le hicieron lobotomía o qué le pasó? No, simple y sencillamente está siguiendo esta estrategia de manipulación y los medios lo reproducen. Acuérdense que los medios son el canal con esto de las mañaneras y las nocturnas. Ahora ya va a haber nocturnas, fíjense. Entonces los medios van reproduciendo esta serie de situaciones para tener el control social, ¿no? Entonces, siguiendo esto de tratar al público como gente de corta edad, pues el subsecretario de Salud explica cómo se contagia el COVID de una manera muy infantil. ¿Por qué? Porque nos quieren tratar como estúpidos, esa es la realidad, nos creen estúpidos, confían en que somos estúpidos, supuestamente, para podernos manipular y para poder hacer lo que se les dé la gana, ¿no? López Obrador igual, hay que ver su conducta y las tonterías que dice en las mañaneras, pero esas tonterías las dice porque nos quiere tratar como estúpidos, esa es la realidad, y eso es lo que dice Noam Chomsky, y tiene razón, ¿no? Y esto de la Susana Distancia, igual, no sé si han visto este comercial de yo soy Susana Distancia, vine a Ecatepec, no me acuerdo qué municipio, a combatir al coronavirus, yeah. Estupideces, ¿no? De niños de guardería. Entonces, así nos quiere tratar el sistema, porque así nos consideran tontos, cosa que no en todos los casos es así. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos una formación revolucionaria, pues no somos tontos, nos damos perfectamente cuenta de cuáles son sus dobles intenciones, ¿no? Entonces dice el sexto punto, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Bueno, pues lo mismo. Con esto igual, pues es que es el tema de hoy, no creen que es lo de la pandemia, podemos hablar las otras tonterías de la 4T y podemos irnos con muchos ejemplos. El mismo Estados Unidos, bueno, ahorita Estados Unidos sacó un concierto en línea, ¿no? Quédate en casa, una cosa así, ¿no? Y estaba Oprah, y estaba Maluma, y estaba Lady Gaga, toda esta caterva de pseudoestrellas, ¿no? Ay, quédate en casa y todos somos un mundo y estamos unidos, y pues es una forma de manipular mediáticamente a la población y explotar más la emoción y no tanto la reflexión. Ay, es que mañana todo va a ser mejor, hay que unirnos, hay que estarnos en casa, en lugar de hacernos reflexionar qué es lo que hay detrás de todo esto del coronavirus, qué implicaciones hay respecto a la pandemia, qué consecuencias económicas van a haber. O sea, en lugar de echarle más sociología, le echan más cosa del corazón, ¿no? Y manipulan a la gente, la tienen distraída y le ayudan a imponer esta agenda de dictadura mundial, ¿no? La gente que se conforme estar en su casita, les vamos a hacer su conciertito de estrellas marineras y tan, ¿no? Punto número 7, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Aquí Chomsky pelos en la lengua y lo dice. El sistema genera gente tonta, gente mediocre y gente ignorante. Eso le conviene al sistema capitalista. ¿Cómo? Pues que los jóvenes, por ejemplo, quieran emular al Maluma o quieran emular a cualquier futbolista ahí mediocre que haya por ahí, pero que cuesta millones de dólares, que quiera emular a Shakira, a cualquier otro cantantito, futbolista, conductor, no sé. Cualquier estrellita marinera que exista por ahí, para que las personas aspiren realmente a la mediocridad, aspiren a lo mediano, aspiren no a ser un Albert Einstein, un Plácido Domingo, o un, no sé, un prócer más importante, un Mahatma Gandhi, o qué sé yo, ¿no? Un José Vasconcelos. No,
confórmate con ser Maluma, con querer ser Thalía, con querer ser Lady Gaga y todo muy bien, ¿no? Entonces por eso aspiran a que la gente solamente quiera ser mediocre. Estimular al público, dice la octava, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, se parece al anterior, ya no lo vamos a repetir. Reforzar la autoculpabilidad y conocer a los individuos, la última, mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Esto es muy interesante, voy a tratar de cerrar ya. La autoculpabilidad. Yo soy culpable de mi pobreza. Yo soy culpable de mi ignorancia. Y eso le permite al sistema lavarse las manos, como Poncio Pilatos, ¿verdad? En la crucifixión, yo me lavo las manos, ¿no? En esta sangre que no caiga sobre mí. Lo mismo el sistema, ¿no? Me lavo las manos, tú eres pobre porque quieres, porque no trabajas, porque no le echas ganas, porque no emprendes. Cuando en realidad ya lo hemos visto 1000 veces que la pobreza tiene que ver con un sistema de explotación del hombre por el hombre, de una clase que tiene el poder de los medios de producción y nosotros que no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo. Ya lo he repetido muchas veces. Bueno, pues eso es lo que quiere ocultar el sistema con la autoculpabilidad. Y la última, conocerte mejor de lo que tú te conoces. Bueno, pues a través del estudio de la sociología, la psicología, la psiquiatría, la biología y demás, el sistema nos conoce más a nosotros de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, ahí está. Para cerrar, esos serían los 2 temas que quería tratar con ustedes. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, pues ahí me avisan, Y con mucho gusto se las aclaro. Y acuérdense poner su comentario en el video para que realmente me conste que lo vieron, ¿no? Porque sí, es un poco complicado hacer los videos y que pues que ustedes no lo vean. El chiste es que ustedes los vean para que queden claras las dudas, para que vayan avanzando en el programa y vayan aprendiendo un nuevo conocimiento. Bueno, nos vemos.